Sí, de mucho trabajo, pero cuando uno ama lo que hace, se sobrelleva bien el trabajo. Y la verdad que yo estoy dedicado a lo que más me gusta. Por un lado, porque estoy en la labor ejecutiva, que la prefiero a la parlamentaria. Está mejor como ministro que como vicepresidente, dice. Me gusta más la La labor tarea. ejecutiva. Sí. Por supuesto, respeto y también aprendí mucho en el Parlamento. Y la segunda razón es porque estoy dedicado a lo que me gusta, que es la economía. Entonces, por más que haya mucho trabajo, y lo hay, lo hago con mucho gusto y me siento bien. Danilo, para entrar de lleno a presupuesto, TICE y COCOA, quiero meter la cuña donde a mí lo que más me importa. ¿Estás de acuerdo en Recoba, vicepresidente nacional? Va a ser un Para hablar cambio, directamente de economía, un ¿verdad? cambio de frente importante Hablando de vicepresidentes y esas tareas. para ¿no? Álvaro Alexander, ¿verdad? Porque la comisión esta de estatuto funciona La pateó menos. para adelante, sí. Sí, sí. No, yo creo que hay que abrirle las puertas al chino también para esta nueva función que quiere encarar. Y por supuesto, manejarlo con flexibilidad, con apertura para el chino y para todos los que quieran dedicarse. Yo lo admiro a Álvaro por querer ahora, en esta nueva etapa de su vida, ser dirigente nacional. Ojalá le vaya bien. Ministro, yendo a temas un poco menos importantes. Se presentó el Es el presupuesto, hincha de Peñarol de la mesa. pero lo esperé con los colores de Nacional. Acá veo ciertas mayorías, en esta Estamos mesa. empatados. No, sí. Somos Ahora 2 y usted 2. impuso. Ahora, claro. Por el voto suyo están en mayoría. Están en mayoría ahí. Bueno, pero le decía, se presentó el presupuesto y aparecieron desde el Frente Amplio, o el PIT-CNT, más bien de algunos sectores del Frente Amplio, cuestionamientos a que no se termina de cumplir con los compromisos programáticos. Pero desde la oposición lo que le dicen es que la plata no alcanza para lo que está presupuestado, porque el país no va a crecer lo que el gobierno proyecta. ¿Cómo responder a uno y otro lado? Bueno, es que lo que hemos buscado precisamente es articular las dos cosas. Por un lado, que los recursos disponibles sean lo suficientes como para cumplir con el programa de gobierno. Y por otro lado, esto último, esto es realizar las cosas que comprometimos con la ciudadanía, sobre todo en la campaña electoral. La gente votó por un programa y naturalmente es la hora de recordar ese compromiso y cumplirlo. Y por eso estamos apostando mucho a que la piedra angular de articulación de ambas cosas sea el crecimiento. Uruguay sigue creciendo, a diferencia de lo que está ocurriendo en la región y en otras partes del mundo. Uruguay crece. Nosotros estamos programando un crecimiento promedio de 2.7 para el periodo de gobierno, pero justamente para disponer de mayor certeza, de mejores elementos de juicio, de modo de asegurar que esta piedra angular sea efectivamente lo que nosotros queremos que sea, estamos haciendo una programación para los 2 primeros años del periodo, 2016 y 2017. Esto es inédito. Creo que sí, no recuerdo otra oportunidad en que Uruguay haya hecho eso. En el Frente Amplio sin duda es inédito. En este tercer gobierno del Frente se realiza por primera vez esta metodología, este planteo. De modo que al terminar 2017, con mayores elementos de juicio, pero sobre todo a partir de un ciclo que nosotros entendemos va a tener esta duración de 2 años, un ciclo De esta coyuntura que tenemos hoy, con Sí. Brasil mal, con Argentina Claro, porque ese mal. presupuesto China, fue ¿no? realizado Con China. hace unos meses cuando la situación de la región, del mundo y la nuestra estaba un poco más tranquila. La elaboración del presupuesto empezó hace 3 o 4 meses, sin duda. Y lo de Brasil hace 2 Y días. la verdad es que en los últimos tiempos, y particularmente durante el transcurso de estos meses, pasaron cosas, obviamente. Ayer pasaron cosas. Y pasaron cosas que bueno, que hay que seguir con mucho cuidado, a las cuales hay que prestarles atención. Y precisamente por eso es que nosotros creemos que al cabo de estos 2 primeros años, por un lado, el ciclo negativo
tanto de Argentina como de Brasil, va a estar transformándose paulatinamente hacia mejores etapas, revirtiéndose. Nosotros estamos estimando un par de años de dificultades en los dos grandes vecinos. Y en ese par de años, Claro. ministro, perdón, ¿Uruguay puede crecer al 2,5? Hay economistas que han dicho estos días, ni un mago hace crecer Uruguay a 2,5 con Brasil cayendo al 2. No, discrepo totalmente, y no por deseos míos, que como uruguayo obviamente aspiro a que haya crecimiento y a que haya confianza y que se invierta, sino porque las cifras de inversión en Uruguay dicen eso. Les comento un dato de la realidad, que no es un deseo, como decía recién. En los 8 primeros meses del año, que acaban de terminar hace unos días, el volumen de inversiones promovidas por el país, esas inversiones que el país estimula con exoneraciones fiscales, reunieron un volumen 13% mayor que el de los 8 primeros meses del año pasado. Y las cifras de inversiones que están llegando del exterior, manifestaciones de interés, consultas, esto es, procesos previos a la realización de una inversión, marcan que Uruguay va a volver a tener un volumen de inversiones importante. Entonces, vamos a crecer menos que antes, pero vamos a crecer, claro, sin duda. No es arrastre, es crecimiento, aparte, Es ¿no? crecimiento, y es crecimiento en algunos casos nuevo. O sea, no es que venga constituyendo una prolongación de proyectos ya iniciados. De eso también tenemos, porque por ejemplo, la mayor inversión de toda la historia del país, que es Montes del Plata, representó en su primer año de puesta en práctica un punto del producto, claro, ella sola. Es infernal, ¿Me explico? Por una sola vez, pero también tenemos efectos de ese tipo. Ministro, en los últimos meses y semanas especialmente, lo hemos escuchado decir más de una vez que ante distintos escenarios en los cuales había discusión interna en la fuerza política, en el Frente Amplio, que el disenso es lo que fortalece el Frente Amplio, que es lo que fortalece al gobierno, y que el gobierno sale, o incluso el presidente ha salido fortalecido en las ocasiones en las cuales el disenso está marcado. Ahora, cuando hay tanto disenso, tanta discrepancia o tanto fervor, digamos, a la hora de hacer reclamos internos dentro de la fuerza política, ¿no hay un cierto grado de debilitamiento? No, yo creo que no, porque haya discrepancia. Porque fue mucho más fuerte en este tercer periodo de gobierno que en los Sobre todo anteriores. en el arranque, no en poco tiempo. Porque haya discrepancias y discusión, no hay que temer por, digamos, un pasaje o una etapa muy negativa en cuanto a la toma de decisiones. A mí me parece que lo fundamental es saber que en ese contexto en el que puede haber puntos de vista distintos y se mantiene una discusión hasta que se resuelve, tener noción de dónde están las cosas esenciales, de cuáles son aquellas en las que el país no puede, digamos, distraer un esfuerzo muy concentrado de atención antes de definir políticas públicas. Y bueno, estamos en este momento, por ejemplo, viviendo un proceso en el que hemos tenido varias discrepancias, pero donde tenemos que concentrarnos todos por encima de las discrepancias y más allá de matices y propuestas que pueden ser incluso interesantes en la discrepancia, hay una cuestión fundamental. Estamos procesando la expresión financiera y fiscal del plan de gobierno, y allí es que tenemos que tener todos noción de que hay que volcar, vuelvo a repetir, por encima de diferencias, toda la fuerza que puede dar la unidad del Frente Amplio. Y a mí me parece que hay conciencia acerca de lo que se juega el país en este presupuesto. ¿Y se va a llegar al 6%, ministro, para la educación? Es lo que vamos a hacer, a tratar de hacer posible, ¿verdad? Pero siempre es un tratar, se llegaría. Es que eso es lo difícil, que dice ¿no? el programa del Frente Amplio, Sí, sí. textualmente. Bueno, pero el programa tampoco es se va a llegar, por eso digo. El Es programa del Frente Amplio le dice eso, ir hacia un 6%. la expresión textual, ir hacia el 6% de la educación. No queda Porque comprometido. cuando se hizo el programa,
habían ya noción de que este es un desafío importante y por supuesto nosotros vamos a seguir al pie de la letra del programa y vamos a hacer los más grandes esfuerzos por llegar al 6% del producto y no quisiéramos que fuera porque el producto caiga, porque si el producto cae, bueno, es muy fácil llegar al 6%, claro, pero el volumen de recursos que va a tener la educación va a ser menor. O sea, que el producto crezca y que se llegue al 6% son las dos metas conjuntas que hacen que la educación siga siendo la primera prioridad del país. ¿Y esperaba la respuesta de los gremios de educación que hubo? Quiero decirles antes que nada, sí, porque creo que viene al caso ahora, en este momento, disculpen, es que en estos 2 primeros años de programación a los cuales estábamos haciendo referencia, nada más ni nada menos que el 40% de todos los incrementos presupuestales va para la educación pública. Y eso es muy importante. La educación sigue siendo el destino fundamental prioritario de los recursos presupuestales en los gobiernos del Frente Amplio. El presupuesto de ANEP, en términos reales, en estos 10 años creció 122%. En términos reales quiere decir que está eliminado el efecto inflacionario. El presupuesto de la Universidad de la República creció prácticamente 190%. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo importante. Y en cuanto a los sindicatos, bueno, ellos expresan lo que entienden conveniente en la defensa de sus intereses. Yo estoy en el gobierno, a mí me corresponde dedicarme a mis tareas. ¿Pero esperaba una reacción tan fuerte? Más con esta cifra que usted dice en estos 10 años, ¿no? Los sindicatos de la educación siempre han tenido una expresión importante y no de ahora. Pero les estaba diciendo que creo que hay que respetar el trabajo de cada uno. A mí no me gusta inmiscuirme en el trabajo de los sindicatos y al mismo tiempo reclamo que las tareas de gobierno sean encaradas por los gobernantes, ¿verdad? Astori, usted dijo que el 70% del gasto corresponde a lo que quedó de gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores fueron del Frente Amplio también. Más bien, no es la expresión más feliz que podemos usar. Leí un título que dice exactamente eso acerca de mis declaraciones, pero lo que yo estaba diciendo creo que hay que expresarlo de otra manera. Lo que yo estaba diciendo que es una característica del país y no es para un gobierno del Frente Amplio, es para todos los gobiernos que puede tener el país, de todos los partidos que existen en el país. Y es que el 70% del gasto público ya viene predeterminado por decisiones anteriores. Que no eran las mejores entonces. No, yo no digo que sean mejores o peores, digo que ya están determinadas. Bueno, pero lo ata bastante, entonces es un 70%, es muchísimo. La incorporación de nuevos contingentes de pasivos al FONASA, al Sistema Nacional Integrado de Salud, está determinado por ley y hay que cumplirlo. ¿Me explico? El número de pasividades que están aumentando en el Uruguay está determinado por las normas jubilatorias que están en vigencia. Entonces, cuando uno empieza a sumar todas las decisiones que ya están tomadas, no por el Frente Amplio, no por los demás partidos, sino por el Uruguay, porque además hay normas constitucionales en vigencia, se da cuenta que el 70% del gasto ya está determinado de antes, ya viene determinado. Y la porción sobre la cual uno puede influir o maniobrar discrecionalmente es el 30% del gasto. Esto disminuye las posibilidades de tomar decisiones que sean nuevas, digamos así, desde un punto de vista presupuestal. Ministro, otro de los temas por los que este año es clave es la primera ronda de consejos de salarios de este gobierno. Se plantearon los lineamientos, la inflación está en 9,5, el PIT-CNT reclama que se revisen. Básicamente le quiero preguntar, porque en los últimos días usted ha enfatizado mucho que la inflación no va a llegar a los 2 dígitos. Sin embargo, en esos lineamientos, la cláusula gatillo se pone o se plantea en 12%. ¿Por qué? Bueno, nosotros estamos convencidos de que hemos presentado lineamientos salariales tanto para el sector privado como para el sector público
que encaran con flexibilidad, esa es la palabra más justa que yo entiendo, la nueva realidad nacional. Si hay algo que es preciso asegurar para que se cumpla el programa, y incluso para que se defiendan las conquistas ya logradas, entre otras cosas en materia salarial, ahora vamos a ver algún número que yo creo que es impactante al respecto, es respetar el corazón de los equilibrios macroeconómicos del país, que es el que tiene que existir en la coherencia, en la consistencia entre la política monetaria, la política fiscal y la política de ingresos. Cuando digo política de ingresos no pienso solo en los salarios, pienso en todos los ingresos del Uruguay. Y eso es lo que hay que justamente mantener asegurado en su coherencia. Los lineamientos, tanto por los ajustes que prevén en el sector privado, incluso diferenciando 3 sectores, los sectores a los que les va bien, los sectores medios, los sectores a los que les va mal, prevén lineamientos salariales que procuran defender el empleo y el salario real y al mismo tiempo establecen correctivos como el mencionado en la pregunta, que es un elemento de última instancia. Nosotros no pensamos llegar a esa cifra de 12% en absoluto. Es más, estamos seguros que en estos 4 meses finales del año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la evolución de los precios se va a desacelerar, porque entre otras cosas va a comenzar a tener efecto el acuerdo de precios que hicimos. ¿Aún con las presiones que está teniendo el dólar? Bueno, justamente, yo creo que la evolución del tipo de cambio, sobre todo en el mes de agosto, es la razón más importante que ha tenido como explicación, como argumento, la evolución de los precios en el país, que también se aceleró. Nos pasó lo mismo el año pasado, no por el dólar, pero si ustedes recuerdan, a la misma altura del año pasado, tuvimos una inflación más alta que la actual. Llegamos a 9.8%, hoy es 9.5%. Ese 9.8 después empezó a ceder y tuvimos 10 meses consecutivos de desaceleración de la inflación. Espero que esta vez podamos lograrlo nuevamente. Ministro, la comisión investigadora de ANCAP lo citó a declarar. Usted además hizo algunas declaraciones públicas que molestaron a Raúl Sendic, que tienen que ver con ese déficit. Ellos desde ANCAP dicen que venía mucho ese déficit desde economía. Que lo va a llamar para hablar, ¿lo llamó? Nosotros discrepamos totalmente con esa interpretación y por supuesto no es cuestión de molestarse o sentirse mal por un análisis, es cuestión de realizar el análisis que cada uno entiende que deba ser realizado. ¿Cuál es su análisis? Mi análisis es que el déficit de ANCAP está explicado fundamentalmente por decisiones que se tomaron durante el periodo comprendido básicamente entre 2008 y 2014 y que significaron, por un lado, un incremento, a nuestro juicio, excesivo de los gastos operativos de ANCAP. Pongo 2 ejemplos. La masa salarial real, otra vez, en términos de poder adquisitivo de ANCAP, en esos años creció 50%. A nosotros nos parece un porcentaje muy alto. ¿Y ahí no controlaba economía? Perdón, déjenme continuar. Sí. En segundo lugar, además de la evolución de la masa salarial, tuvo un incremento importantísimo lo que llamamos los costos de distribución de ANCAP. Esos costos de distribución se incrementaron aproximadamente, en términos reales también, en 45%. Y aquí tenemos un primer grupo de causas del déficit de ANCAP. Un segundo grupo de causas, decisiones de inversión que no tuvieron buenos resultados. Por ejemplo, la planta desulfurizadora de ANCAP, que es muy importante desde el punto de vista ambiental, no genera rentabilidad.
y costó una enormidad. Hay inversiones en plantas de cemento que dan pérdida o que dieron pérdida durante el periodo que estamos analizando. ANCAP se comprometió a comprarle a Alur, Alcoholes del Uruguay, toda su producción de biodiesel a un precio equivalente de barril de $225. Entonces, si nosotros reunimos todos esos antecedentes, los acumulamos, encontramos que los costos y los resultados de ANCAP empeoraron notoriamente. Cuando pasa eso, ¿el Ministerio de Economía no tiene que intervenir, controlar o El fijar un Ministerio rumbo? de Economía en su momento, ¿Qué es lo que hizo en su momento? El ministro era Fernando Lorenzo, no era usted. llamó la atención sobre este tema. Ajá. Lo hizo en el Poder Ejecutivo. Sin respuesta. Sí, sí. Hizo la advertencia de que no solo en ANCAP, sino también en otras empresas públicas estaban ocurriendo, digamos, o se estaban tomando decisiones, mejor dicho, que incluso suponían una falta de coordinación de las inversiones que tenían resultados negativos. ¿Y no tuvo respuesta, Hoy en Lorenzo? día, bueno, la respuesta la estamos teniendo ahora. Hoy en día estamos corrigiendo este tema. Estamos corrigiendo este tema porque le estamos pidiendo a todas las empresas, incluida ANCAP, con un instructivo muy riguroso, que disminuyan sus costos operativos, y tenemos una respuesta positiva de ellos. Estamos llegando a un acuerdo y al mismo tiempo estamos haciendo algo que antes no hacíamos también, que es la coordinación de las inversiones de todas las especies. ¿Se había llamado la atención del Ministro de Economía en su momento, o puede haberlas ahora, en su caso, a distintas empresas públicas? De todas maneras, terminaban tomando las decisiones los directorios de estas empresas, más allá de las advertencias. Terminaban tomando decisiones como corresponde y las siguen tomando ahora Y una vez que toman los esa decisión, directorios, solo que ahora estamos llevando adelante un programa en el que el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que no debemos olvidar porque ejerce una función de control muy importante. muy importante. Por un lado, hicimos los acuerdos correspondientes de disminución de costos operativos y de coordinación de inversiones, de acuerdo a la nueva realidad fiscal del país. Y por otro lado, porque estamos supervisando y controlando. En el caso de ANCAP incluso estamos haciendo más, porque el Ministerio de Economía está ayudando a ANCAP a corregir algo que también funcionó mal hasta ahora, que es el endeudamiento en moneda extranjera muy alto que tiene ANCAP. ANCAP tiene un endeudamiento de unos 2.300 millones de dólares. Y la gran proporción de esa deuda está en moneda extranjera. Y con la evolución que hoy tiene el tipo de cambio, imaginen ustedes el impacto que eso tiene sobre la empresa. Entonces, nuestra unidad de administración de deuda, la del Ministerio de Economía, está ayudando a ANCAP a reperfilar su deuda, lo cual es absolutamente fundamental. ANCAP no tenía gerencia financiera, con el endeudamiento que tiene, no tenía gerencia financiera. Ministro, la realidad del país hoy, las decisiones con las limitaciones que se están tomando, ¿podría ser otra si las empresas públicas se hubieran manejado con el macheteo del Ministerio de Economía en el periodo pasado, en palabras de Mujica? Bueno, yo creo que los resultados de las empresas públicas pudieron haber sido distintos. Mejores. Sin duda, pudieron haber sido distintos. Pero bueno, no es cuestión de ahora concentrar las críticas en el pasado, sino tratar de mejorar para el futuro. Y eso es lo que estamos haciendo. Ministro, ¿pierde Uruguay al bajarse las negociaciones del TISA? Bueno, habrá que verlo. No es una respuesta para esquivar lo que está planteado en la pregunta. Habrá que verlo porque yo veo que el TISA a escala mundial incluso no aparece con un futuro muy claro, digamos así. Hay un conjunto de países que se han sentado a conversar acerca de la liberación de servicios. Todavía no hay una propuesta que se haya consagrado en términos de acuerdos y de tratados al respecto en materia de liberalización de servicios.
Entonces, habrá que ir viendo cómo se progresa en este sentido. ¿Pero qué perdió, Bien, pero, qué claro, eran perdió Uruguay conversaciones. de sentarse a la mesa y seguir viendo a ver Y qué escuchar, podía orejear, ofrecer el TISA? Es lo que a mí me parece que debimos haber hecho, pero nuestra posición fue minoritaria como parte de esas Claro, su sector ahí diferencias quedó solo. de esas diferencias de que hablábamos hoy. Nosotros hubiéramos preferido seguir, entre otras cosas, para ver qué pasa. Y el Igual que el presidente- canciller y el presidente. Ahora, el presidente ayer en la ARU dijo, hablando con la gente de la ARU, dijo que no, que el TISA no existe. Él quiso decir lo que yo estoy diciendo Claro, que es ahora, un diálogo. solo que con otras palabras. Quedó No, ese no. titular nomás. No, Claro, no. el titular quedó ese, pero es que es un diálogo por ahora. Creo que quiso decir Sí, sí, que quiso no decir se ve esto, muy claro. claro Que no es un para acuerdo dónde va formal, esto. que- Y tiene razón, no se ve muy claro. Pero el presidente pensaba lo mismo que usted y que el canciller, ¿piensa lo mismo que usted y que el canciller? Yo creo que el presidente no tenía posición y lo digo también no para esquivar la pregunta, porque él mismo lo ha dicho. Yo sobre esto no estoy ni a favor ni a contra porque no sé a dónde va. No lo dijo ayer al salir del Prado, ahí dijo el TISA no existe, Sí. pero en realidad está diciendo lo mismo, está diciendo que él no tiene una visión clara acerca de a dónde va esto. Habrá que seguirlo de cerca. A mí no me gustaría, y voy a decir lo que no me gustaría que pase, y es que se realicen acuerdos que desplacen a Uruguay de un mercado que para Uruguay es muy importante, que son los servicios. Uruguay tiene dos categorías de servicios que son absolutamente relevantes para nuestra economía. Por un lado, los tradicionales. Los tradicionales son dos, básicamente, turismo y logística. Logística aprovechando esa gran ventaja natural que nos dio la naturaleza, que es nuestra ubicación privilegiada en la región. Y luego están los llamados servicios globales. Los servicios globales son los más dinámicos, los más modernos, los que tienen mayor poder económico. Ahí está tecnología de la información, ahí están procesos de investigación, servicios jurídicos, servicios financieros. Y Uruguay es un muy buen exportador de este tipo de servicios. Por ejemplo, en tecnología de la información, las exportaciones de Uruguay en un 40% van a Estados Unidos. Ministro, una última pregunta. Nuestro principal mercado, termino enseguida, es Estados Unidos. Entonces, lo que a mí no me gustaría que pasara es que como parte del TISA, si es que el TISA Sale. va concretando etapas, otros competidores nuestros en tecnología de la información, que los hay y muy importantes, hagan acuerdos que Nos dejen afuera. desplacen a Uruguay del mercado. Eso sería lo peor que le podría pasar a Uruguay y ojalá no le pase. Vean, voy con una última pregunta. Hoy Martín hablaba de las discrepancias en el Frente Amplio, siempre se habló de dos equipos económicos, el decreto de esencialidad de la educación, el Antel Arena. Ahora el TISA, que el plenario decidió que no, se había hablado que sí, decíamos, la tríada presidente, canciller, ministro de Economía, y la ley de presupuesto que habían dicho que se la iban a trancar. ¿Esto puede haber sido una moneda de cambio de nos vamos del TISA y ustedes no nos trancan la ley de presupuesto? No ha sido moneda de cambio, ha sido sí lo que un presidente tiene que hacer. El presidente tiene que administrar su poder, su capacidad de influencia y de decisión, por un lado escuchando lo que opina la organización partidaria a la que todo el gobierno pertenece, que es el Frente Amplio. Por otro lado, teniendo en cuenta el programa del Frente Amplio, que es el que hay que cumplir porque es el que comprometimos con la ciudadanía. Y en tercer lugar, precisamente analizando los acuerdos y las discrepancias y concentrando la acción política en aquello que se TISA y considera presupuesto fundamental. no son temas que están vinculados. ¿Perdón? TISA y presupuesto no son temas que están vinculados. Bueno, en la medida que pertenecen a temas de la realidad nacional e internacional, pero te digo, están acuerdo vinculados. de uno Claro. y salida de otro no Pero, son No, hechos. pero el presidente no tiene- es una moneda de Ok. cambio. Claro, el Perfecto, presidente tiene que gracias. pensar. El otro día Pedro Bordaberry, hablando con nosotros en el programa, nos decía, el presidente está pensando más en el plenario y en su partido, y en este caso el presidente no tiene que decidir por el partido, sino por el país, por lo que se está perdiendo el país. Yo no estoy de acuerdo con ese análisis. El presidente tiene que pensar en todo por su responsabilidad. Vuelvo a repetir, tiene que pensar en lo que piensa el Frente Amplio, porque
nosotros no queremos que el Frente Amplio gobierne y tome decisiones gracias a la oposición. Las tiene que tomar en primer lugar gracias al apoyo de su partido. Ahora, a mí me encantaría mucho que la oposición también votara nuestras decisiones, me encantaría. Lo que no me gustaría mucho es que nuestras decisiones se aplicaran no por el acompañamiento del Frente Amplio, sino por el apoyo de la oposición. Pero los votos de la oposición, bienvenidos sean. Muy bien. Muchísimas gracias, Gracias, ministro, Danilo. por acompañarnos esta Gracias. mañana. Muchas gracias a ustedes. Momento de tanda, ya venimos con la actualización de noticias y también el doctor Juan Carlos Polié en el tema de calidad de vida, que es adolescente.